Hace un tiempo le estaba pidiendo yo a Dios, haciéndome muchas preguntas. Yo me preguntaba, Dios, tengo muchas dudas. Señor, estoy pasando por momentos muy difíciles. Tantas pruebas, tantas cosas. Estaba viviendo un momento sinceramente muy duro. Y se me vinieron uno tras otro, tras otro, tras otro. Y yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Y bueno, un domingo, hace como un mes y medio más o menos, yo le pregunté a Dios, Señor, necesito una respuesta tuya, necesito que le hables a mi vida, necesito ya salir de este sitio donde yo me encuentro porque no aguanto más. Y esa noche Dios me habló. Escuché una prédica y voy a empezar comentándoles un testimonio que escuché del pastor David Wilkerson. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, sus prédicas, que será un hombre de Dios tremendo. Un mensaje muy sano, muy bueno. Él dice en este testimonio que en el año de 1979, estando él en plena prédica, pues ya terminando, estaba en la administración, él empieza con estas 3 palabras. En plena administración, que estaba todo el mundo recibiendo del Espíritu Santo, él empieza con estas 3 palabras. Honra, gloria y poder. Y fueron 20 minutos así. Solo decía esto: honra, gloria y poder. Honra, gloria y poder. Pero él dice que era algo que salía de lo más profundo de su corazón, que lo tomó el Espíritu Santo y lo postró. Y él cuenta que al estar postrado pensaba las personas que estaban a su alrededor que le había pasado algo, que se había desmayado, le había dado un infarto. Demoró un tiempo que él pues no recuerda. Pero estando en este estado que fue tomado por el Espíritu Santo, el hombre dice que él subió. Dice, subí más arriba de la tierra. Sé que no estaba en el cielo, pero sé que estaba más arriba de la tierra. Usted se preguntará, si tú llegas a este lugar donde ves una gran luz, donde sientes la paz, lo primero que tú vas a preguntar es, yo quisiera ver cara a cara y hablar con el rey David, quisiera hablar con los apóstoles, quisiera aún hablar con Abraham, con Isaac, con Jacob, o encontrarme con mi padre y mi madre que están en el cielo, porque sé que están allá, decía el hermano David Wilkerson. Pero el hombre dice que entre más subía, él lo único que hacía era, en su espíritu, alabar, glorificar, santificar, alabar, glorificar, santificar, alabar, glorificar, santificar. Y decía, fue tanto el éxtasis en el que me encontraba que el Señor me voltea de espaldas, me tumba de espaldas y siento como los rayos del Espíritu atraviesan todo mi cuerpo, todo mi ser. Y estando en esto, no me interesaban las mansiones, no me interesaban las calles de oro, no me interesaba el mar de cristal. Lo único que me interesaba era la presencia de Jesús. Escuchar a Jesús, glorificar a Jesús, alabar y exaltar su nombre. Era lo único que le importaba a este hombre. Decía, allá no me importaba nadie más porque no quería saber de nadie, solamente quería saber de Jesús. El hombre dice que al pasar unos 30, 40 minutos, él sale de este éxtasis y todavía está toda la congregación ahí reunida como esperando, bueno, ¿y qué le pasó al pastor? Él se levanta, dice que su esposa lo levantó y se lo lleva, que no habló el resto del día, que eso fue un silencio, que la misma presencia del Espíritu Santo en su vida no le permitió hablar, no le permitió decir palabra alguna. Quedó el hombre completamente mudo. Él dice que al llegar a su casa en la noche, pues estaba devolviendo el cassette de lo que había sucedido y sacaba sus conclusiones y dice, bueno, Señor, yo sé que esta experiencia que viví
ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida. Y él incluso, es porque eso se lo escuché yo, una prédica en la cual, unos cuantos años antes de él morir, y él decía, la experiencia más sobrenatural, la experiencia más grande que yo he tenido, que he visto en mi vida, ha sido esa. Y dice el hermano que, él dice, bueno, después de esta experiencia, seguramente que el Señor se va a glorificar de tal manera que veré los milagros, veré palabra profética. Después de esta experiencia veré cómo se levantan los enfermos, los paralíticos. Bueno, iba a ver todo lo sobrenatural. Y dice que demoró una semana y entró en el tiempo, en el periodo más seco de su vida. Y él se decía a sí mismo, Señor, pero ¿cómo así que acabo de vivir, de tener esta experiencia contigo, donde me llevas a las puertas del cielo y me encuentro en el momento más seco de mi vida? En el momento en que no escucho una respuesta tuya, en que no escucho tu voz, en que tu palabra, Señor, no tiene vida para mí, que no siento que no me estás hablando. Dice que demoró alrededor de 5 a 6 semanas en esta etapa donde él buscaba el rostro de Dios todas las noches, todos los días, todo el tiempo buscaba el rostro de Dios y no hallaba respuesta. Decía que buscaba al Señor en oración, buscaba en la palabra y no hallaba respuesta. Bueno, hermanos, el tema que estoy tocando esta noche es precisamente esto, porque él no es el único. Yo sé que aquí todos, absolutamente todos, pasamos esos periodos. Eso se llama una sequía espiritual. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo muestra. Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento lo muestra. Todos los hombres de Dios tienen que pasar por estos tiempos de sequía. Entonces dice él, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Espiritualmente, pues yo en mi humanidad pensaría que diría, bueno, aquí mis hermanos son cristianos, evangélicos, aman al Señor, buscan el rostro del Señor todos los días, en la mañana, en el mediodía, en la noche, están buscando el rostro del Señor. Pastor Jairo, yo sé que usted en mi humanidad es un hombre espiritual, un hombre de Dios, de eso no me cabe la menor duda. Hay 3 niveles, diríamos, o sea, nos podemos encasillar. El nivel espiritual alto, medio y bajo. No sé en qué lugar se encuentra usted, pero yo me imagino, humanamente hablando, que está espiritualmente alto. Ese silencio es porque es una gran mentira eso. Eso es una gran mentira, ¿no? Sí podemos estar ahí y lo hemos estado. Y hemos tenido esa experiencia. ¿Sí o no, pastor? Las hemos tenido. Pero después de estos momentos en donde estamos nosotros espiritualmente altos, porque yo también lo he vivido. He tenido momentos en donde he estado espiritualmente alto, pero suceden cosas y al suelo. Otra vez en el desierto, otra vez yo, Dios mío, otra vez las pruebas. Pero bueno, ay Dios. Vamos a la Biblia porque esta noche toca bastante Biblia. Elías. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 en adelante. Bueno. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo.
Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Bueno, aquí aconteció que estos profetas de Baal tomaron su becerro, lo cortaron, hicieron su altar y decían, y acontecía al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora. Verso 29. Sí. De ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, y ellos lo prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Tremendo. Aquí podemos ver cómo Dios respalda a este hombre en un nivel, esto ya era un nivel superior, un nivel espiritual supremamente alto. O sea, la comunión de este hombre con el Señor era tal que podemos ver su respaldo. Era tal que podemos ver cómo con solo él clamar a Dios, el Señor envió fuego del cielo y consumió ese holocausto. El propósito del Señor aquí era que el pueblo se arrepintiera y volviera a Él, porque el pueblo estaba apartado, perdido, era un pueblo perdido, pero Dios en su misericordia tomó a Elías, lo alzó espiritualmente y lo utilizó para consumir y acabó con todos los profetas estos. Continuando esta historia de Elías, él clama a Dios ese mismo día, eso fue instantáneamente en el Monte Carmelo, ahí tuvo la victoria Elías, así como la tienen ustedes en el Monte Carmelo. Clamó al Señor en el Monte Carmelo, oró, dice la Biblia que él oró, se puso la cabeza entre sus rodillas y se abrieron los cielos. Tenía años que no caía una gota de agua. Y él clama al cielo y le dice a su criado, le dice a Acab que subiera y mirara la nube. Este decía que no veía nada. Entonces él ve 3 veces. A la tercera vez ve algo pequeñito. Ahí viendo la manifestación de Dios, el poder grande, cómo se abren los cielos y vino la lluvia. Incluso le dice que se vaya antes de que la lluvia lo vaya a alcanzar. Y podemos ver
el poder de Dios, que Acab se va primero en su carruaje, pero Elías llega primero que él. El Señor lo toma y lo transpone allá en Jezreel. Pero después de esto sucede algo instantáneamente. Después de estar Elías en lo más alto de su espíritu, en lo más alto de cómo Dios lo usaba, este hombre, después de estar viendo la gloria de Dios, tomando el control nuevamente, rescatando un pueblo perdido. Podemos ver en el capítulo 19, verso 1 al 4. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me dañen, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta es la condición en la que nosotros muchas veces nos encontramos. No es algo que queramos, porque yo sé que nadie quiere estar ahí. Pero en el caminar cristiano, esto es algo constante, algo que vamos a vivir todo el tiempo. Después de estar Elías en lo más alto, después de estar siendo usado por Dios, después de Dios estar mostrando su poder en él, después de todas estas maravillas que Dios hizo a través de este hombre, lo vemos cómo corre, huyendo de miedo, despavorido, con un terror gigante que hasta le decía a Dios que le quitara la vida. ¿Cómo sería el miedo de este hombre? ¿Cómo sería el temor? ¿Qué estaría pasando este hombre? ¿Qué le estaría pasando a este hombre por su cabeza al sentirse con tan grande temor? Está pensando, me imagino yo, o sea, un hombre que acaba de enfrentarse a 450, le corta la cabeza a los 450, y una mujer lo hace caer. Una mujer es su piedra de tropiezo. Una mujer lo va a llevar a él a desligarse del Señor. Tremendo esto. Sigamos. Vamos a Éxodo, capítulo 14, del 21 al 25. Del 21 al 25. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. No ha habido una revelación del poder de Dios tan magnífica como esta. El Señor, de las cosas que Dios ha hecho mostrando su poder, diría yo que de lo más grande que ha hecho Dios, además del Señor Jesús, obviamente, es, viendo sus maravillas, esto: abrir el mar rojo
Pasar 3 millones de judíos, 3 millones de judíos y no perecer ninguno por el medio del mar, caminar en seco. Dios, si usted no alaba eso, si no le da la gloria a Dios, caminar en tierra seca con muros de agua a su alrededor, llegar sanos y salvos al otro lado, y las aguas inmediatamente caen y aplastan a sus enemigos. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Según de Samuel, capítulo 7, del verso 12 al 16. Esto, para mí, lo que voy a leer, para mí es de lo más hermoso que yo he leído en la Biblia. Y cada vez que lo leo siento que Dios habla, que esto es hermoso. Ojalá el Señor pudiera hablarnos a nosotros de esa manera. Y lo puede hacer. Lo puede hacer. Si usted es una persona de fe, si usted es una persona que busca el rostro de Dios, el Señor le va a hablar así como le habló a David, como le habló a Moisés, como le habló a Pablo. Todo depende de nuestra disposición. Si nosotros tenemos ese amor por Dios, si tenemos esa ganas de buscarlo. Bueno. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos cómo Dios le mostró a David claramente a Jesús. Claramente. El Señor llevó a David a tantas alturas espirituales. Dice la palabra que conforme a esta visión, ningún hombre en la historia ha tenido tan grande y sublime revelación. Tal vez el apóstol Pablo. Se le podría comparar con él, porque es la persona a la que tal vez el Señor le ha mostrado una revelación así, como lo hizo con David. Un reino eterno, un reino donde siempre reinarás, hablando de Cristo. Y después de esto dice la Biblia que él tuvo tal unción que aseguró todas las fronteras de Israel, porque usted sabe que siempre Israel, en esos tiempos, atacada todo el tiempo, todo el mundo contra Israel, pero había levantado el Señor rey, y el que venía contra David veía siempre derrota. El que venía contra David, ¿por qué? Porque David era el ungido, el escogido del Señor, el hombre con el corazón conforme a Dios. Ese hombre estaba en un nivel, espiritualmente hablando, muy alto. El Señor le había dado una unción a este hombre tremenda. La bendición de Dios estaba sobre David. Dice la Biblia, después de esto, después de derrotar a sus enemigos, después de esta gran revelación, vinieron batallas y victorias. Batallas, victorias. Fue un año. Y después de este año, dice que él se encontraba en su castillo, en sus aposentos. Una tarde, acompáñeme a Samuel 12, 16 al 23. Él se encontraba en sus aposentos y este hombre vio una mujer. Eso fue en el capítulo anterior. Vio una mujer y ahí fue. El hombre que estaba espiritualmente en una comunión con el Señor muy grande, y llega el enemigo y le pone la trampita. Puso esta mujer y David desvió su mirada. Una mujer pues con su esposo, una mujer casada, y cae el rey David. Vamos a leer el Samuel 12, el 16 al 23.
Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí podemos ver claramente el estado del rey David. El rey David, después de tantas victorias, después de tantas hazañas, de tanta bendición de Dios, de tanta bendición del Señor, cae en su pecado, llega a lo más bajo del desierto. ¿Cómo sería eso, hermano Natán, que el Señor, el rey David, clamándole, llorando, ayunando, y el Señor no le respondía? Buscando el rostro de Dios, y el Señor no le respondía. Hizo en su humanidad, en su fuerza, hasta lo imposible, y Dios no le respondió. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en esta situación? ¿Se ha visto usted en algún momento en esta situación donde usted clama a Dios, donde usted busca su rostro, donde usted ora, lee la palabra, donde usted clama, donde usted llora, donde usted gime y no haya respuesta de Dios? Yo sé que sí, porque lo hemos vivido todos. Son pruebas, pero hay que seguir. Son tiempos de sequedad, tiempos desérticos. Parece que nuestras oraciones no llegaron. Yo estoy convencido que en el mismo momento que creemos que nuestras oraciones no son escuchadas, es en ese momento que estamos pensando en dejar todo tirado. Quizás tirar la toalla muchas veces porque no encontramos una respuesta, una salida a tantos problemas. Y vemos que, pues yo pensaba que en el caminar cristiano todo va a ser fácil, porque Dios está conmigo. Voy a tener respuesta a todo. Bueno, sí, hay respuesta a todo, pero no cuando yo quiera. Muchas veces ha tocado esperar mucho tiempo. Y la vida del cristiano es de esperar. Es de esperar. De confiar en Dios. De creer que lo que Él dice se cumplirá. Que lo que Él hizo es suficiente. No es fácil. No es fácil y hay momentos que sé que van a ser más duros. Hay momentos que sé que vamos a recibir más palos. Hay momentos donde quizás nos vamos a sentir más derrotados. Pero Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. ¿Qué he de temer si su presencia está conmigo? Que venga lo que quiera venir. Que no tenga usted temor por eso. No tenga temor por eso. Las pruebas lo que hacen es edificarte. Las pruebas lo que te hacen es crecer. Pasó el mar rojo en seco. En seco. Ellos no se montaron en una chalupa, en un barco. En seco. Y se lo dijo Dios 4 veces.
pasarás el mar en seco. Le hacía la aclaración, en seco. No se iban a mojar los pies, en seco. ¿Cuánto no más ahora con el recibo de la luz? ¿Cuánto no más con los 100 millones esos que debes? ¿Cuánto no más con el cáncer? ¿Cuánto no más con el SIDA? ¿Cuánto no más con el alcohol? Con las drogas, con la prostitución, con la pornografía. ¿Será que él no puede? ¿Y quién pagó? ¿Y a su nombre? Bueno, este es el momento en el que Dios está trabajando más y lo hace siempre en silencio, porque Dios trabaja en silencio. Y es el momento en el que Dios está a punto de hacer las cosas grandes para tu vida. Cuando tú te encuentras más desesperado, y te lo puedo decir porque aquí en la iglesia lo hemos vivido, que nos hemos sentido perdidos, Señor, ¿por qué se cierra esta puerta? Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué es todo esto? Pero lo que se viene es grande, hermano. Créalo. Que el Señor trabaja en silencio, créalo. Mira, si Dios pudiera mostrarte los pequeños pasos, las cosas que Él está haciendo finamente, mejor dicho, o sea, quedarías totalmente sorprendido. Pueda que de pronto haya alguien en tu familia que no sea salvo y tú has estado orando por esta persona, has estado ayunando, tú has estado clamándole a Dios por esta persona para que el Señor la toque, para que el Señor restaure su vida, pero tú no encuentras palabras. Y has hecho todo, o sea, bíblicamente has hecho todo, has ayunado, lo has llevado a la iglesia, le has hablado, le has predicado, has hecho de todo. Y te pones a ponerle plazos al Señor. Señor, por favor, Señor, en un mes tiene que estar convertido. Natán tiene que estar convertido en un mes. Escárraga, no, tenía que ser Escárraga, no. Pero tú a Dios no le puedes poner plazos. La obra del Espíritu Santo es perfecta, es en su tiempo. Y Él necesita tiempo para poder trabajar en la persona. El Espíritu Santo necesita tomar a esa persona, convencerla de sus pecados, mostrarle a Cristo. Eso es un trabajo que solamente lo hace el Señor, lo hace el Espíritu Santo. No lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo, el pastor no, mucho menos, el sacerdote no. Eso es el Espíritu Santo. Hay que dejarlo, al Espíritu Santo hay que dejarlo que trabaje, al Espíritu Santo hay que dejarlo que opere. Así como operó en tu vida, como operó en la mía. Algún día yo todo el tiempo digo que la persona que creo, no recuerdo muy bien, pero fue mi mamá, que ella fue la que me habló, y mi papá también un día, que nos sentábamos nosotros cuando estábamos viviendo en Riohacha. Me acuerdo que estábamos pasando por una situación más dura, pero bueno, vivíamos felices. Había gozo, y eso que yo todavía no, con el Señor estaba que no. Y yo me sentaba con mi papá a compartir y él me hablaba de la palabra, pero yo no entendía nada. Me hablaban y eso me rebotaba todo. Por eso es que hay que dejar. Usted no va a convencer a nadie. Usted no va a convencer a nadie. Eso es el Espíritu Santo. Pero viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y si no les hablamos, ¿cómo? Y aquí no estamos para simplemente recibir. Ketty, tú no estás aquí para recibir simplemente. Tú estás aquí para servir. Que el Señor no vino para que lo sirvieran, Él vino a servir. Y bueno, está levantando una iglesia a eso, para servir. Hay que orar por los enfermos, hay que ir a visitar a los presos, al desconsolado. Entonces, pero todo esto es obra del Espíritu. Bueno, no me voy a desviar. Sigamos con Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 10, perdón. Daniel. Bueno, Daniel dispuso su corazón para buscar a Dios. Tuvo grandes revelaciones,
ayunó semanas. Este hombre buscaba al Señor de una manera impresionante y Dios le hablaba, Dios le decía, eso le habló a los reyes. El Señor era el hombre escogido para la obra del Señor. Era el hombre que el Señor había hallado gracia en él. Y el Señor se le reveló a su vida. Pero esta revelación, así como la que usted tiene, esta revelación simplemente es de una búsqueda genuina. Porque si lo buscamos genuinamente, vamos a encontrar todas las respuestas. Él interpretó los sueños de Nabucodonosor, la escritura en la pared de Belsasar. Bueno, tuvo grandes revelaciones de parte de Dios. O sea, y podíamos ver cómo Dios obraba de una manera grande sobre este hombre, que incluso lo echan en la fosa de los leones, en el foso de los leones, y el Señor le tapó la boca a los leones. ¿No? Y sus enemigos al otro día se los comieron los leones. Bueno, Daniel 2:10, del 2 al 9. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor. Y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Sigamos al 16. Pero he aquí, uno con semejanza del Hijo de Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Aquí hay una respuesta. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, y esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aquí podemos ver cómo Daniel, reconociendo que dice que había perdido sus fuerzas, que él sentía que Dios no le hablaba, sentía que ¿cómo le iba a orar a Dios si no tenía fuerzas? Quizás no estaba viendo esas revelaciones que el Señor le mostraba anteriormente, que se encontraba en un momento de su vida pasando por ese desierto que es el que te llena de todas las dudas, ese desierto que te lleva abajo, ese desierto que muchas veces te pone a dudar referente a si tú continúas o no continúas en el camino sirviéndole al Señor. Hay veces que ese desierto te lleva tan abajo y te da tan duro que tú te sientes en derrota, porque hay momentos que las cargas se hacen muy pesadas, muy duras. Y yo sé que así hay mucha iglesia hoy en día, que quizás están atravesando por situaciones y momentos difíciles, muy duros. Hay un pero Dios da la fortaleza. Y Él está acá para darle la fuerza a usted, a tu alma, a tu espíritu, para levantarlo. Así que
cree, confía, busca su rostro. Solamente te puedo decir que Cristo te ama demasiado y no te va a dejar ahí. Eso que estás viviendo hoy es temporal, es una prueba, el Señor lo permite. El Señor quiere que tú estés ahí, pero no para que te quedes ahí toda tu vida. El Señor lo está permitiendo porque Él necesita edificarte. Él necesita moldearte. El Señor necesita hacerte a la semejanza de Cristo. Necesita que tú, cuando le hables a alguien no convertido, vea el rostro de Cristo en ti. Y son cosas necesarias. Bueno, vamos a pasar al Nuevo Testamento porque, Dios. Cada media predica, sí, Señor. Se acabó el tiempo. Bueno, hasta donde el Señor permita. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, verso 1 al 4. 2 Corintios 12, del 1 al 4. Aquí con esto termino porque no da más el tiempo. Otro día, pastor, me invitará y continuará. Bueno, dice, esto es una experiencia que bueno, cada vez que la leo yo digo, Dios mío, todo el poder de Dios es algo tremendo, ¿no, hermano Natán? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, hablando de él mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no lo es dado al hombre expresar. ¿Quién no quisiera tener esta revelación? ¿Quién no quisiera vivir esta experiencia de Pablo? Ir al tercer cielo y tener esa experiencia con el Señor. ¿Quién no quisiera? Pero mira lo que sigue inmediatamente. Ahí mismo, eso está enseguida. El verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Es suficiente la gracia del Señor. No necesitamos más. Usted puede darse cuenta, Pablo sufriendo, pasando por momentos hermosos primeramente, pero enseguida el enemigo, enseguida, inmediatamente. Y así va a ser nuestro caminar en la vida cristiana. El Señor mostrándonos, llevándonos a lo más alto, enseguida tenemos que ir al desierto. Porque el Señor nos tiene que revelar a Jesús. Y tenemos que tener una nueva revelación de Jesús. Y el Señor nos va a llevar y vamos abajo. ¿Pero por qué? Tenemos que ir edificándonos. El Señor nos va edificando, el Señor nos va a dar el crecimiento. Y siempre mostrándonos a Jesús. Todo el tiempo. Este valle que vamos a atravesar o que estamos atravesando, el Señor se va a glorificar. Porque va a mostrar a Jesús y vamos a crecer en Jesús. Entonces, bueno, quedó el mensaje un poco corto, pero el objetivo era ese, mostrarles que esa aflicción que estás viviendo, esa prueba difícil, de pronto que sientes que tú quieres buscar a Dios, quieres buscar su rostro y no hayas respuesta, ten paciencia, deja que Dios obre, que Él va a hacer. 4 veces les dijo, vas a pasar en tierra seca. 4 veces. Y pasaron, se mojaron. En ningún momento. Entonces, hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a darle la gloria a Dios, la honra, el honor, la alabanza, la exaltación. Reconocer que Él es bueno, que Él es digno, que Él venció, que si lo hizo con Pablo, lo va a hacer contigo, que si lo hizo con David, lo va a hacer contigo,
Que si lo hizo aún con Moisés y el pueblo de Israel, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Señor, en esta noche, Señor, venimos ante ti, Dios, buscando tu rostro, Señor, con corazones, Señor, dispuestos a ti, a amarte, a exaltarte, Señor, a reconocer que tú eres el Dios de nuestras vidas, Señor, a decirte que te amamos, Dios, que sin ti no podemos, Señor, que tú eres el dueño, Señor, absoluto de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro ser. Señor, tú sabes lo duro de estas pruebas, Señor. Pero, Señor, tú darás la salida, Señor. Solamente tú, oh Dios. Solamente tú, Señor. No permitas, Dios, que nos apartemos de tu camino, Señor. Trae, Señor, esa paz a nuestras almas. Trae, Señor, llévate la angustia, Señor, la aflicción, Dios. Ayúdanos, Señor, a soportar esta prueba, Señor. Así como el pueblo de Israel, Señor. Sé que pasaremos el mar rojo, Señor. Sé que llegaremos al otro lado, viendo la tierra prometida, Dios. Y allá llegaremos, Señor. Cuánto esperamos, Señor, que tú vengas, Padre. Te queremos aquí, Señor. Ven, oh Dios, en esta noche, Señor. Entrónate, Señor. Toma el control, oh Dios. Padre, que seas tú, Señor, tomando el control de la vida de cualquiera de mis hermanos, Señor, que se encuentren pasando por ese desierto, Dios. Levántalo, Señor, levántalo, oh Dios. Solamente tú puedes, Padre. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Padre, derrama de tu espíritu, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor, un aceite nuevo, Dios, fresco, Señor. Santo Dios y alabado, Señor. Cuán grande eres, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control absoluto de nuestras vidas, Señor. Porque, Señor, tú eres el que